Ya estudiamos Génesis, ya estudiamos Éxodo, ya vamos a Levítico, ya tenemos, no sé, 3 años y medio, aproximadamente, casi 4, pero pues la idea es estudiar siempre los jueves con ayuda de Dios. Algunas veces puede ser interrumpido para ver algunos temas, pero hoy continuamos con Levítico capítulo 13, ya pasamos el 12. El 12, la semana pasada hablamos acerca de la mujer que había dado a luz y la purificación de la mujer que ha dado en parto y que está en un continuo flujo de sangre. Estudiamos todo su contexto según Levítico, estudiamos todo capítulo 12, anteriormente el 11, pues tardamos 3 semanas, con el 12 solamente una semana, o sea, la semana pasada. Hoy lo vamos a dividir en varias partes, también el capítulo 13, porque vamos a hablar de la lepra. De hecho, ahí en sus Biblias, arriba, si ustedes traen su Biblia en papel, dice leyes acerca de la lepra, ¿sí? Levítico habla de leyes, todas las leyes que Dios ha dado al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se maneja bajo un gobierno teocrático. ¿Qué significa un gobierno teocrático? Un gobierno que depende totalmente de las leyes de Dios. Nosotros dependemos de un gobierno civil. Ellos se manejan bajo un gobierno teocrático y esas son las leyes y los 10 mandamientos que ya estudiamos también. Y todas estas leyes que estamos estudiando son para el pueblo de Israel. Ya no aplica para nosotros, pero es muy importante que nosotros veamos lo que Dios le dice al pueblo de Israel para que nosotros conozcamos a Dios. Es muy importante. Sí, que cada vez cuando viene un ser humano a Cristo, es importante que cada día vaya conociendo a Dios, leer la palabra, orar, que es el medio de un cristiano. Un cristiano que no ora, pues no tiene una relación con Dios. Eso es preocupante, ¿verdad? No puede ser creyente. Si el creyente está en una relación con Dios, constantemente hablando con el Padre a través del Hijo. Entonces tenemos que estar hablando con el Padre, hablando con Él, venir humillándonos delante de Él. Cuando usted tiene ese tiempo y saludar, porque tenemos que ajustar el tiempo. Levítico habla de leyes, sí, ya hablamos de todas las primeras leyes, hablamos qué es el holocausto. ¿Se acuerdan qué es el holocausto? El holocausto es un sacrificio que tiene que traer el pueblo de Israel, presentarlo delante de Dios para redimir su pecado. Es un derramamiento de sangre. Levítico es sangre, sangre, sangre. Leyes, claro, civiles. Pero acordémonos que sin sangre no hay remisión de pecado. ¿A qué apunta todo eso? Apunta a la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario como nuestro Cordero. Entonces, cada vez que estudiamos nosotros una ley, tenemos que ver cómo se relaciona con Cristo, ¿sí? Todo ya vimos desde con la ley de no coman puerco, o sea, hablando de todos los animales, y lo vimos cómo Dios ha limpiado todos los animales. Deducimos, ¿podemos comer puerco o no podemos comer puerco? ¿Podemos comer morcilla, cabrito, gato? Pues ya estudiamos todo eso, y eso es importante porque a la luz de la Escritura tenemos que estudiarlo. Si no lo vemos, pues vamos a carecer de lo que veíamos en 2 de Juan. No podemos perseverar en la doctrina de Cristo, tenemos que ver a Cristo. Cristo dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios, o sea, toda la Escritura habla de Cristo. Algunos textos hablarán más, podríamos ver a Cristo, así como el Salmo 22. En otros parece ser que no habla de Cristo, pero todo apunta a Cristo, porque Cristo es el Cordero, Cristo es la palabra, ¿sí? Y la palabra de Dios fue hecha carne. Entonces es Cristo va a través de toda la Escritura. Entonces hoy vamos a ver este tema y aprendamos también el tema. Dije, lo vamos a dividir en 3 porque nos hice unas 3 partes, porque primero vamos a ver la lepra en la piel, la lepra en los vestidos y la lepra en la casa. Vamos a ver cómo lo podemos hacer, porque para nosotros hoy la lepra, sí, tiene un contexto, pero cuando leemos la Biblia en Levítico, para muchos, si no tenemos el contexto cultural, el contexto del original, podemos deducir algo equivocadamente y podemos cerrar en la palabra. Y eso sería un problema también, ¿sí? Que sucedió, Levítico se escribió en el año 1545 a.C. Y por leyes que hemos estado estudiando, ¿sí? Se fijan que los fariseos, de hecho, estaban en diferencia con los saduceos, con muchos grupos religiosos, por cuestiones de las leyes de Israel mal aplicadas. Entonces,
esto es importante, ¿va? De hecho, ellos no querían, por ejemplo, no querían tocar un animal vivo, ¿va? Sin embargo, si no lo tocaban y no lo montaban, pues Jesús no hubiera entrado en un pollito, ¿verdad? Entonces, si tú aplicas mal una ley, podemos cometer errores en nuestra vida, dentro de la iglesia y dentro de la familia. Cometemos muchos errores por carecer, ¿sí? Por carecer de la escritura, como debe de ser. Entonces, ya lo hemos estudiado, sí, estamos tratando de ver la ley. Acordémonos, cuando vimos ¿los mandamientos siguen vigentes para el día de hoy? Claro que sí, sí, todos los mandamientos siguen vigentes en su contexto bíblico, ¿verdad? Todos los mandamientos, ahora, pero esos mandamientos eran para el pueblo de Israel. Esos mandamientos, sí, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Las leyes, ¿para quién eran? ¿Para quiénes eran las leyes que estamos estudiando? Para el pueblo de Israel. ¿Aplica para nosotros? No. Pero acordémonos de esto. Una cosa es la ley y otra cosa es el espíritu de la ley. Por ejemplo, hay un mandamiento: no matarás. Se acercan con el Señor 1500 años después, dicen el Señor, ¿verdad? Oye, es que yo no he matado a nadie, yo no he adulterado a nadie, y el Señor va más allá. Y el Señor dice: si no amas a tu hermano, eres tú también un asesino, ¿sí? Entonces, fíjate, una cosa es la ley y otra cosa es el espíritu de la ley. Si una cosa es la ley y otra cosa es lo que mueve esa ley. Es por eso que el Señor va más allá de la ley. Sí, dice la palabra: no, es que yo no adulteré. Dice el Señor: si tú miras en tu corazón a una mujer y la codicias, ya estás también haciendo un acto de inmoralidad. Y todo eso, ¿verdad? Eso es el espíritu de la ley. Entonces, es por eso que todos, al estudiar nosotros la lepra, vamos a ver si realmente la lepra se refiere a algo físico, si aplica para nosotros, y poder decir hoy: no, es que mira, alguien tiene lepra, es que está siendo castigado por Dios. Entonces, tenemos que ir a la Biblia, ¿verdad? Porque a veces por carecer de esto, pensamos no como Dios. Por eso hay que ir viendo la escritura. Si un cristiano está enfermo, ¿sí? Muchas veces luego pensamos: no, pues por algo está enfermo, algo hizo, o tiene un pecado delante de Dios. No sé si usted ha pensado así alguna vez, o nada más yo. Muy bien, tenemos que ir a la escritura para entender esto, ¿sí? Entonces, voy a tratar de usar unos versículos para entender esto y luego ya ver qué dice el Señor, o sea, cómo lo vamos a relacionar con Cristo. Vamos a ver el capítulo 13, no lo vamos a ver todo, claro que no, y vamos a ir viendo ahora estas nuevas leyes, que son las leyes acerca de la lepra, vamos a ponerle, o enfermedades de la piel, ahí en YouTube, no sé, y en las redes, o la lepra, primera parte. Vamos a ver. Entonces dijimos, vamos a dividirlo en lo que está relacionado con la piel, y luego con la ropa, y luego con la casa. Entonces vamos a ver si versículo 1 lo tenemos ahí, si me siguen por favor. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Una vez más, Jehová, nuestro Dios, le habla a los dos, a Moisés y a Aarón. Si se fijan ustedes, en el versículo 1 del capítulo 12, dice la palabra que habló Jehová a Moisés. Entonces hemos estado viendo que algunas veces nomás le habla a Moisés, otras veces se junta para hablarle a los dos. Y en esta ocasión es importante, le tiene que hablar a Aarón, porque Aarón es el sumo sacerdote, ¿sí? de Levítico, ¿sí? Nosotros tenemos un sumo sacerdote, es Cristo, esto es importante, ¿sí? Él tiene sacerdotes, entre ellos eran sus hijos, ya murieron, Nadab y Abiú, ya lo vimos porque murieron, ¿sí? Y ahí porque presentaban fuego extraño, sí, pero más que nada porque los hicieron borrachos, según su contexto de lo que estudiamos. Entonces, es importante que Dios le hable a Aarón, porque Aarón tiene un papel muy importante en lo que vamos a leer. Entonces, por eso es importante que Aarón sepa. Y vemos que él tenía una gran responsabilidad en los hijos, mas sin embargo Dios le dio una aprobación. Porque cuando Aarón estaba haciendo el holocausto con sus otros hijos, Nadab y Abiú, ellos no lo estaban haciendo. Entonces, lo que hizo Aarón fue comunicarles a ellos precisamente que ellos debían de estar con él presentando un holocausto. Pero Nadab y Abiú no les importó nada. Ellos presentaron un fuego que Dios no les había mandado, y ahí aprendimos algo. No es adorar a Dios como nosotros queramos, sino es como Dios quiere, ¿sí?
Entonces, y en el momento que Dios determina cómo lo debemos de hacer, entonces Dios lo que hace es decirle a Aarón, Aarón, no hagas duelo, no llores, no esto, o sea, tú tienes que estar contento, gozoso. Y dices, ¿cómo puedes interpretar esto, todo eso? Pues solamente estudiando la palabra, estudiando a la luz de la Escritura. Y como hoy cuántos nosotros estamos pasando pruebas, tribulaciones. ¿Y qué dice el Señor? Gócense, regocíjense. Otra vez os digo, regocíjense. Entonces yo les preguntaría hoy, ¿sí? Antes de avanzar, si usted está pasando una prueba, ¿es difícil regocijarse? Sea individual, sea de matrimonio, sea de iglesia, y usted venga, me pongo de ejemplo y usted diga, regocíjese, pastor. Y yo, si supiera usted, ¿sí? Hermana, gócese. Hermanos, si supieran. Hay que entender la palabra. Regocijaos y el gozo del Señor es mi fortaleza, o estar gozosos en medio de la tribulación. Gozo no es reírse, es lo que Dios le dijo a Aarón, gózate, porque Aarón está presentando los sacrificios, sí, y él tiene que estar gozoso, pero no lo deja ni siquiera ir a enterrar a sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos han cometido un acto tremendo delante de Dios. Entonces, Aarón, si Aarón se queja delante de Dios y se pone rebelde, o sea, si él dice, no, yo voy a llorar y yo voy a enterrar a mis hijos, él está demostrando algo, que lo que hizo Dios no es del agrado de él. ¿Y cuántas veces nosotros, Dios hace algo y no nos gusta a veces? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos no estamos pasando pruebas y no quisiéramos pasar esa prueba? Pero ahí estamos, porque los hijos de Dios seremos probados día a día. Pero lo importante es que Dios es soberano. Y Dios, y todo lo que, nada, más bien dicho, nada está fuera de la soberanía de Dios. De hecho, ahorita vamos a ver algo que podemos estar pasando y Dios, aún así Dios nos quiere enseñar algo. Entonces, es importante que vayamos trazando bien la Escritura, porque el gozo no significa reírse. El gozo, de hecho, ni significa estar contento. El gozo bíblico, según la Escritura, en el original, es estar consciente de la gracia de Dios. O sea que lo que tú estás pasando y alguien diga, regocíjate, estoy, pues, claro, estoy contento, estoy gozoso. O sea, estoy consciente de que lo que yo estoy pasando ahorita, yo sé que Dios va a producir en mí lo mejor. Este es el gozo del Señor. O sea, de que lo que se esté pasando, que un hijo, que mi hija, que el problema, la escasez, la enfermedad, yo me gozo. ¿Por qué me gozo? Porque yo sé que las cosas que nos pasan a los que vamos a Dios nos ayudan para bien. Ese es el gozo. Ese es estar conscientes de la gracia de Dios. Dice la palabra, y Dios habló a Moisés, y Dios habló a Aarón diciendo esto. Versículo 2, ¿lo tenemos ahí en la pantalla? ¿Sí, hermano? Dice así, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, 1, 2, o erupción, o mancha blanca, hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, ¿será traído a quién? A Aarón. O sea, todo lo que ellos pasen, tienen que traerlo al sumo sacerdote. El sumo sacerdote se va a encargar de juzgar toda esta enfermedad en la piel. ¿Para qué? Porque vamos a ver, esta ley es una ley, y que son leyes, para el pueblo de Israel son leyes, hay rituales que ellos tienen que hacer. Nosotros ya no hacemos holocausto, Cristo ya murió por nuestros pecados, pero aunque Él ya lo hizo todo, alguien puede decir, bueno, pues yo ya no tengo nada que hacer, sí. Aunque Cristo ya lo hizo y perdonó mis pecados, eso es más demandante para mí. Porque cuando yo sé que hubo alguien que ya lo hizo, sí, y que yo ya no tengo que traer un animal y degollarlo, y que haya chorros de sangre, pero que si hubo uno sin pecado alguno, el Cordero inmolado, que es Jesucristo, y murió por mí para perdonarme y limpiarme, entonces yo tengo que venir y humillarme delante de Él. Entonces, eso es reconocer realmente que hoy yo he sido perdonado. Pero decir, no, alguien ya lo hizo por mí y sigo haciendo lo mismo y teniendo la misma vida de antes, me queda algo claro. No estoy reconociendo, ¿sí?, al Hijo de Dios en mi vida y no lo tengo en mi vida. Entonces, aquel que lo tiene en su vida es aquel que dice, yo estoy luchando, ¿no?
estoy avanzando, sufro en este cuerpo de pecado, pero yo sé que tengo recompensa. Yo quiero el galardón completo, ¿sí? Ya estudiamos la corona del creyente, ¿sí? Que no es como la corona de Cristo. La corona de Cristo dice, porque es que no es una corona, son muchas diademas, y esa ahí habla de metal. La corona de nosotros no es de metal, ¿sí? La corona, ya lo vimos en el diccionario Strong, es una guirnalda, no es una corona. De hecho, cuando dice Apocalipsis que nosotros vamos a lanzar las guirnaldas, vamos a lanzar esos ramos, ¿por qué? Porque sabemos bien que esa corona que nos ha sido dada, aunque tiene un mérito propio porque tenemos que esforzarnos, es Dios el que nos preservó en medio de todos los problemas, en medio de todas las pruebas. El Señor dijo, no te voy a dejar solo, te dejo el Espíritu Santo. Si hay un mérito y un factor humano incluido en la recompensa, pero es una sinergia, es el factor, es perseverar como cristiano, pero es la preservación de los santos que dice la Biblia de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Señor. Entonces, nuestra corona es una ramita, es una guirnalda, ¿sí? Ya lo estudiamos también ahí, todo lo que significa eso. Pero ¿qué significa eso? Pablo dice, en la cultura anterior, todos los juegos de atletas, cuando alguien ganaba y era campeón, se le daba una guirnalda, se le daba su corona. Ustedes han visto las películas que están rodeados de una guirnalda. Bueno, el tener esa guirnalda era reconocerlos a ellos entre toda la nación como campeones y victoriosos. La Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros seremos reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Entonces, pues le damos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, ese esfuerzo se requiere que cada uno de nosotros mismos nos esforcemos. Amén. Hoy dice la palabra en Levítico capítulo 13, por favor. Levítico capítulo 13, versículo 2. Veamos esto. ¿Se gusta tomar asiento, hermano? Por favor, adelante. Levítico capítulo 13, pase por favor. Adelante, está en su casa. Levítico 13, versículo 2. Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, ¿sí? Fíjense bien, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que entender esto, ¿sí? Para ver con las palabras originales entender qué es la lepra, porque para hoy la lepra al día de hoy es muy diferente a esa lepra del Levítico, y es lo que nosotros tenemos que ver. Primeramente vamos a ver por qué ellos se llenan de lepra. Vamos a entender para esto la palabra lepra. Cuando nosotros vemos ahí en el versículo 2, y dice allí a mediación, como llaga de lepra, la palabra llaga es una palabra hebrea que es la palabra negá. O sea, en el contexto hebreo, la palabra llaga es una palabra que significa esto. Fíjense, la palabra llaga es un azote. Entonces, ellos están recibiendo ¿un qué? Un azote. Estamos hablando del pueblo de Israel. Estoy hablando de una ley al pueblo de Israel. Y esto Dios se lo está dando a Moisés y a Aarón, para cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo un hinchazón, inmediatamente que ellos se dan cuenta y miran en ellos un hinchazón, o miran una erupción o una manchita blanca que haya en la piel como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Entonces, todo el pueblo tiene que entender esto, que inmediatamente que pase eso, ellos tienen que venir delante del sacerdote. ¿Para qué? Versículo 3, se lo leo, y dice así: y el sacerdote mirará. O sea, el sacerdote tiene que mirar la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llegará llaga de lepra es, y el sacerdote lo reconocerá y le declarará como inmundo. Quiero, que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Dios lo declara inmundo, pero porque Dios quiere enseñarles algo a ellos, y tenemos que verlo cómo lo vamos a relacionar con Cristo.
es, por ejemplo, hace 3 semanas estudiamos, cuando un cadáver de un animal, ellos lo tocaran, ¿cómo se volvían ellos? Inmundos. Ahora alguien dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué hace Dios todo eso? ¿Por qué? Alguien dirá, ¿por qué Dios es tan exagerado? No lo pueden tocar, o si muere en el tabernáculo, ¿por qué no lo pueden sacar? ¿Por qué? Porque Dios está cuidando de muchos microbios. ¿Se fijan? Y está cuidando a los animales de que no cualquiera los mate. Entonces, esto es muy importante ver el lado, como decimos, de la moneda. Porque si solamente decimos, a ver, ¿por qué lo declaras inmundo? ¿Por qué no dejas que toque el cadáver? ¿Por qué no dejas que esto? Porque ellos desconocen las bacterias. Estoy hablando de hace 4,000 años. Bacterias que hoy nosotros todavía, antes de la pandemia, desconocíamos. Pero ahora se viene la pandemia y ahora todos, hombre, bacteria, virus, y todos sabemos. Y hay microbios, hay tantas cosas, hay aparatos, hay tecnología que se puede determinar, pero ellos no lo sabían. ¿Qué significa esto? Dios los está cuidando de algo que ellos no saben. Es como hoy nosotros. Puse el ejemplo. Dios te dice a los jóvenes, no estén un yugo desigual. ¿Qué hace el joven? Yugo desigual. O sea, Dios está cuidando de algo. Pero nosotros no queremos hacer caso. Abstente de inmoralidades sexuales, de impureza sexual, te vas a enfermar. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios te deja, eso es del Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros llevamos a cabo lo que Dios nos está diciendo, solamente por el hecho de obedecer, tenemos bendición de parte de Dios. Entonces, le digo esto por lo que estamos viendo ahorita. O sea, la persona no es que se vuelva inmunda en sí. Es como la semana pasada, la mujer da luz y se vuelve inmunda. Si es una bendición, hombre, tener un hijo, ¿por qué se vuelve inmunda? ¿Y por qué tiene que estar en reposo 40 días? Cuando era 7, el primer periodo, luego 33, nos da 40 días. Cuando era niña, ¿quién se acuerda cuántos días tiene que estar en cuidado? 80, el doble. Y lo dicen los que no conocen, los que no son cristianos, dicen, no, hombre, tú tienes un Dios que es machista. ¿Por qué? ¿Por qué con el niño son 40 y con la niña son 80? Es al revés. Dios quiere que la mamá esté más con la beba, cuidándola, enseñándole, educándole. ¿Se fijan? Pero a veces vemos solamente un lado. Tenemos que ver los dos. Entonces, en sí no es la persona que se vuelve inmunda, sino el acto que Dios quiere demostrarle a ellos y que Dios quiere ponerle sus leyes a ellos para cuidarlos de algo que ellos desconocen. Vamos a ver esto. Ellos, primeramente, vamos a ir para ir relacionando la lepra del Antiguo Testamento, porque es muy diferente a la lepra del Nuevo Testamento. No sé si tenga ahí una imagen, hermano. Vamos a ver la primera imagen, que son un poquito fuertes. Hay otras más fuertes, pero yo quiero que vea esta primera imagen de las manos. Para el día de hoy, para el día de hoy, la lepra es precisamente esto, es una persona que pierde extremidades. Fíjense bien, les tengo que enseñar esto para poder estudiar en su contexto la lepra del Levítico, que no está totalmente relacionada con la lepra de hoy. Acordémonos, la llaga de lepra es un azote, ¿sí? En el sentido como castigo. En aquel entonces, ¿sí? De parte de Dios. O sea, es un castigo de condenación para aquellos del pueblo de Israel. Estamos hablando del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. La lepra del día de hoy es una parte donde se pierden extremidades, ¿sí? De su cuerpo, se pierde contacto, tacto. De hecho, se le caen sus dedos, pero él no siente. Esa es una lepra, ¿sí? Hay otro tipo de lepra. Vamos a ver la segunda imagen, por favor, de la persona en su rostro. Y hay una lepra donde la piel, no. La segunda, por favor. Esa. Esta es una persona que tiene lepra al día de hoy, ¿sí? De hecho, en Guadalajara y en Guanajuato, ¿sí? Hay una lepra avanzado y llega un momento dado que los antibióticos no han hecho mucha reacción a la lepra. Es curable, ¿sí?
pero más sin embargo se requiere mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, esta es una persona que tiene una enfermedad de lepra. Muy bien, ya lo pusimos allá mejor, ¿sí? Entonces, es muy importante allá, ¿sí? Entonces, esta es una enfermedad, ¿sí?, de lepra al día de hoy. Esto es importante, al día de hoy. Yo quiero que veamos en la escritura, ¿sí?, la lepra de la cual habla la Biblia. Vamos a ir a buscar la primera en segunda de Números, por favor, Números capítulo 12, y determinar si realmente, o sea, nosotros veamos esto. Números capítulo 12, de ahí por eso que, como les dije en la introducción, para muchos imagínense tener una persona lepra. Vamos a ir al texto, hermano, por favor. Si una persona tiene lepra, vamos a poner Números 12, 9 al 12. Ahorita lo centramos. Entonces, esto es muy importante. Para una persona que hoy tendrá lepra, hasta el momento que lo que yo he estado estudiando, leyendo con ustedes ahorita, ¿cómo sería para ustedes sin tener el conocimiento total? Podríamos decir, está mal. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero eso es muy importante. Vamos a ver esto. Números 12, del 9 al 12. Dice así: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, hablando precisamente de Aarón. Y dice, se encendió contra ellos y se fue. Vamos a ver. Y se fue la nube y se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba, ¿qué? Leprosa. Ahora, ella está leprosa. Ella tiene un azote, ¿sí?, como la nieve. O sea, está como la nieve. Es una enfermedad de la piel blanca. Está leprosa como la nieve. No tiene nada que ver con las imágenes que yo le puse. Estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros ¿qué? Este pecado. O sea, él está hablando de un castigo. Dice, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué hicieron ellos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda qué hicieron Aarón y María cuando estudiamos eso? ¿Qué hicieron contra Moisés? ¿No se acuerdan? Murmuraron, ¿sí? Ahora, ellos murmuraron contra el líder que Dios había puesto para sacarlos de Egipto. Locamente hemos actuado y hemos pecado. Versículo 12, aquí dice: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¿Se acuerdan de la imagen que le mostré ahorita? O sea, aquí no está hablando de aborto, no está hablando de alguien que se provoca el aborto. Es una deformación, ¿sí? Entonces, ya para aquel entonces ya había gente que pues nacía así, con una deformación. Entonces ellos lo relacionaban ¿con qué? Con un castigo de Dios. Ahora, aquí es un azote que Dios les está mandando, porque ¿qué hicieron ellos? Murmuraron contra Moisés. O sea, ¿qué significa murmurar? ¿Cómo? Difamar. O sea, ellos hablaron o difamaron, ¿sí?, a Moisés. En lugar de venir con Moisés, hablar con él y decirle a él. Eso ahorita lo tenemos que ver, relacionar con Cristo, todo. De hecho, acordémonos, ellos aquí tienen que traer a la persona que tenían lepra, al sacerdote. Hoy nosotros solamente somos juzgados por Cristo. Él es el que nos juzga. A nosotros no nos puede juzgar el mundo, porque ellos no son de Dios. Hay gente que a veces siente porque el mundo te juzgó o porque dijeron algo de ti. Pero el mundo, ¿qué dice el Señor? A nosotros nos va a juzgar el mundo. Olvidémonos de eso y no se sientan. De hecho, a Cristo le dijeron lo peor. Y muchas veces ni eran los del mundo, sino hasta gente que andaba con él. Entonces nosotros ya partimos de algo. Hay alguien que los juzga a ellos de acuerdo a su enfermedad cutánea. Y ese es el sumo sacerdote, que es Aarón. Esta enfermedad es un azote.
es llaga de lepra, es un azote, un golpe, está relacionado con un castigo, ¿sí? De Dios, de parte. ¿Se acuerda también de Giesi o Giesi? Bueno, en este caso, versículo 13, ¿cómo dice? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Entonces, fíjate, está todo relacionado de parte de Dios para que ellos, sí, reciban un azote de parte. Vamos a Segunda de Reyes. Hay otro ejemplo en la escritura para darle peso. Segunda de Reyes, capítulo 5. En el capítulo 5, versículo, vamos a ver, Segunda de Reyes 5, a ver, Segunda de Reyes, creo que 5:20, 5:20, hermano. Ahí es. Miren, vamos a ver, este es otro hombre, un siervo de Eliseo, de un profeta de Dios. Bueno, en el caso de ellos es murmuraron contra el hombre que Dios tenía en ese momento usando para sacarlos de ahí, ¿verdad? Entonces, no es bueno murmurar, no es bueno difamar. Ya lo hemos visto cuando llegamos a estudiar precisamente del mandamiento de no digas falso testimonio, de dar un falso testimonio de alguien sin tener evidencias. Ahora, tú puedes tener las evidencias, pero lo primero que tienes que hacer es hablar con esa persona. ¿Qué tiene que hacer María? ¿Hablar con quién? Ya no. Hablar con Moisés, antes de difamarlo, ¿verdad? Entonces cometemos nosotros errores, mas sin embargo, por lo tenemos que cada día venir delante de Dios y humillarnos. Él ya nos limpió, pero yo cada día tengo que reconocer esto. Tengo una relación con el mundo, tengo una carne corrupta, tengo pensamientos de continuamente el mal. No perdamos el fruto de nuestra recompensa y vengamos y nos humillemos delante de Dios. Entonces, ellos murmuraron, y eso delante de Dios está mal. Y es lo que hacen muchas veces en las noticias. A veces ponen a alguien que no ha cometido un asesinato y ya lo presentan como un criminal. ¿Qué hicieron con él? Ya lo difamaron, ya levantaron un malo testimonio, ya no lo van a ver nadie igual a esa persona. Entonces, esto es muy importante, que nosotros no difamemos, primeramente si no tenemos pruebas, y la otra, no nos prestemos a escuchar esa difamación, porque también puede ser peligroso. Entonces, todos estamos aprendiendo, conociendo a Dios y humillarnos delante de Él. En el caso de la murmuración, en el caso de María y Aarón, ¿qué pasa con Giesi? Acaban de sanar a un leproso. Fíjense, la lepra ya existía, no nada más en el pueblo de Israel, sino en todas las naciones paganas. ¿Se acuerdan de Naamán, el sirio? Él tenía una lepra, y viene Eliseo y lo sana. Él no era de Israel. Entonces ya tenemos a alguien de una nación pagana que quizás se lo atribuían a sus dioses. Y aún así tenemos un ejemplo claro de Naamán, que viene y recurre al Dios de Israel para que lo sane. Lo sana, ¿sí?, usando a Eliseo, y este hombre, que tiene mucha riqueza de parte de su rey, le quiere dar riquezas a Eliseo, y él no las acepta. Dice: no, a mí no me des nada. O sea, es como si ahorita yo le dijera: ya le enseñé esto, ¿con cuánto me va a pagar? Por el amor de Dios, no, o sea, hay que darle gracia a lo que de gracia recibimos, ¿sí? Entonces, oras por alguien, ¿sí? Se sana su corazón, se libera, ¿sí?, del pecado a través del mensaje del Evangelio. No se cobra. Fue lo que pasó con Naamán, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hasta los pobres tenían la manera de redimir su pecado. Si no tenían, los que tenían dinero, ¿qué traían? Una oveja, tenían dinero. Los pobres, ¿qué traían? Los tortolitas, los palominos. Y cuando no tenían tortolitas ni palominas que pudieran tomar, decían que traían un puñado de harina. Pero dice la palabra que con sangre nada más. Sí, la regla es la sangre, sí, pero hay excepciones. En este caso Dios le dice: si traes harina, que tú eres muy pobre, tráela y tu pecado será perdonado. Entonces fíjate cómo Dios, vamos conociendo a Dios. O sea, para Dios no hay excepciones. Yo dije: no se cobra. Hermano, yo no tengo dinero, no des, pero esfuérzate en venir. Usa tu dinero en venir. Lo del camión, úsalo. O sea, lo del transporte, úsalo. No te vamos a cobrar. ¿Te fijas? Pues una persona que tiene interés en aprender dice: pues yo después de hacer lo que estoy haciendo, y yo voy a ir a reunirme para estar con mis hermanos, para aprender
alabar al Rey de Reyes, porque se me demanda que no me deje de congregar, y más cuando el día se acerca. Entonces, Giesi ve la manera de cobrarle el milagro. Mire lo que dice aquí. Entonces, Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Fíjense lo que dice aquí. Criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. O sea, ¿qué está pensando Giesi? Que lo que le iba a dar a él es una bendición, ¿verdad? Entonces él dice: no, pero espérame. O sea, ¿por qué lo estorbas? ¿Por qué lo estorbas? Es como ahora se puede usar el contexto de hoy equivocadamente. Tráiganle a Dios, pacten con Dios. Yo no voy a estorbarles la bendición, porque ustedes más den, ustedes serán bendecidos por Dios. O sea, ya todos y todo. No es así. He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. O sea, ya no está hablando de sino lo que sea. Versículo siguiente. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte: aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. 23. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas, 2 vestidos nuevos, los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Vamos a ver y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. 25. Y él entró, se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes? ¿Qué así? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar planta, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Le pregunto. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. Ahí, ¿cuál fue el pecado de Giesi, el siervo? Su codicia, tomar ventaja, ¿sí?, del siervo de Dios. Entonces, ahora a él se le da un azote. Entonces, se fija cómo la lepra está relacionada con un castigo de condenación a aquellos, ¿verdad?, precisamente que están saliéndose fuera de lo que Dios ha mandado. Muy bien, tenemos que entender esto y aplicarlo. Dije, porque la lepra del día de hoy es diferente a esa lepra, ¿sí? Esa lepra es un castigo de condenación a aquellos que está Dios, ¿sí?, viendo que no están caminando conforme a lo que Él ha dicho. Oye, vamos a ver algo más. ¿Ahí vamos bien? Vamos entonces a Levítico, por favor. Levítico. Entonces ya vimos que eso fue por la avaricia. Levítico 13. Sí, Levítico 13. Versículo 3, ¿nos quedamos ya? Vamos a leer. Dice así: y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. El sacerdote lo reconocerá y le declarará inmundo. Vamos a ver la tercera imagen que le mandé, hermano, por favor. Sí, la de la mano con la manchita blanca, ¿la tenemos ahí? Fíjense, el sacerdote viene, mira la mancha. Esta es una mancha blanca. Si en un momento dado el vello de esa mancha se vuelve blanco, ¿qué dice el versículo? ¿Qué dice? ¿Qué va a pasar con él? Se le va a declarar ¿cómo? Versículo 3. Se le declara el mundo. Ya tenemos entonces, ahora el sacerdote mirará. Fíjense la responsabilidad del sacerdote. Él tiene que mirar, él tiene que observar la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se vuelve blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel, o sea, llega un momento dado que la llaga es más profunda, la piel está más arriba. Que la piel de la carne, la llaga de lepra es, y el sacerdote lo reconocerá, o sea, el sacerdote determina y lo declarará como inmundo. O sea,
El sacerdote lo declara, pero el que lo ha asignado, ¿quién es? Dios. Es Dios el que lo asigna, pero tiene en la tierra hay alguien que es el sacerdote que lo está haciendo de esa manera, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a leer el versículo 4, ahora sí, 13:4. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciera más profunda que la piel, y el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llegado por ¿cuántos días? 7. Muy bien, llega con la mancha, pero se ve que no está profunda. La mira el sacerdote, la está viendo, dice, no, aquí tengo duda. ¿Qué es lo que va a hacer con él? ¿Lo va a encerrar cuántos días? 7 días. Y versículo 5. Y el séptimo día el sacerdote lo mirará, otra vez, lo checa, lo mira, y si la llega conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. ¿Sabes qué? Ven, déjame checarte otra vez. O sea, el sacerdote es el que lo está checando. Él lo checa, oye, ¿sabes qué? A ver, pues te quiero declarar limpio, ¿va? Pero como veo que no ha avanzado y no se te quita, pues te voy a encerrar otra vez. O sea, otra vez lo aísla, lo margina fuera del pueblo de Israel. O sea, algo está pasando ahí con él. ¿A dónde Dios lo quiere llevar en ese momento a él? A esa persona. Esa persona está recibiendo algo en su cuerpo. Lo encierran, lo aíslan. Ella sabe que tiene mandamientos. Todo Israel ha recibido los mandamientos. Él estaba al pie del monte Sinaí y han recibido todos los mandamientos durante 30 días. Han recibido todas las leyes. Ellos saben todo esto y nadie puede decir que él no supo. O sea, pecan por acción. ¿Cuál es el pecado de acción? El que ejecutamos, ¿sí? El que ejecutamos nosotros en acción, el que accionamos en pecado. Pero hay otro tipo de pecado que nos habla la Biblia, que no es pecado de acción. ¿Cuál es el pecado ese? Omisión. Pecado de omisión. Pudiendo ser tú lo bueno, no lo haces, es pecado delante de Dios. ¿Te acuerdas del samaritano que no lo ayudó a pecar? Y así, llega uno nosotros en la noche y hacemos un resumen de nuestro tiempo, de nuestro día y decimos, no oré, no leí la Biblia. Ese pecado, ¿cómo se le llama? Pecado de omisión. Porque tú lo debes de hacer. No me congregué. Dice la Biblia, no te dejes de congregar. No, pero es que Dios conoce mi corazón, o sea, nos excusamos, ¿sí? No, estás pecando. Estoy pecando no de acción, sino por omitir cosas que Dios nos ha mandado. Entonces, Levítico 13, versículo 5, dice que el sacerdote ve, lo checa y ve que hay un problema. No está seguro. ¿A qué lo está llevando Dios? A ese hombre que tiene esa mancha. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que si llegamos a tener algo decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Y nunca perdemos la esperanza. ¿Qué está pasando con esa persona? Lo mismo. Dios le está queriendo enseñar algo. No sabemos qué hizo él, pero todo está relacionado con un azote. Él está preocupado. ¿Qué hice? ¿Qué me está pasando? Y empiezas a hacer un recuento de tu vida. Estoy hablando del pueblo de Israel, ¿sí? Está haciendo un recuento de por qué está enfermo. O sea, por qué, aunque todavía no está leproso, por qué se está enfermando. O sea, por qué le ha llegado esa enfermedad. Él tiene que ahora que pensar algo. Yo tengo una esperanza. Yo tengo una esperanza que dentro de 7 días me vuelva a ver el sacerdote y determine si yo estoy sano. Le está poniendo una esperanza. ¿Cuántos de aquí tenemos una esperanza? Acordémonos que nosotros, dice la palabra, dice en Romanos, dice que nosotros no solamente nos gloriamos en lo que Cristo es, sino que nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que esa produce paciencia, ¿sí? Que esa produce en nosotros un carácter forjado, que eso produce en mí, dice la palabra, ese carácter, y ese carácter produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces nuestra esperanza es Cristo. Eso es lo que está pasando con este enfermo. Si ese enfermo determina y dice, no, hombre, ya estoy así, hombre, ya ni modo. No. Ténganlo por seguro que él va a estar totalmente marginado. Porque ¿qué está pasando en ese periodo?
Él no está veniendo a presentar holocaustos. Él no está presentando sacrificios delante de Dios. ¿Qué está perdiendo? ¿Qué está perdiendo? Lo más importante del pueblo de Dios, la relación con Dios. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Si tan solo tocar, dice sí, yo seré sana de aquel azote. Su problema no era físico. Sí era físico, literal, pero su problema va más allá. Su problema era espiritual. Ya lo vimos la semana pasada. Ella no podía tener un holocausto, no podía tener una relación con Dios. O sea, su problema era ese. Una mujer del flujo de sangre no podía venir delante de Dios a hacer un sacrificio. ¿Qué está pasando con ese enfermo? Lo mismo. Lo mismo, porque ahora él ha sido marginado, ha sido relevado, ha sido hecho un lado. No puede venir delante de Dios. Dice la palabra, y lo encerrarán por otros, ¿qué? 7 días. Entonces, fíjate, esos son leyes para ellos, para nosotros ya no aplican. No los podemos traer hacia acá, al día de hoy, pero sí podemos nosotros reconocer algo, que es lo que tenemos que ver. Versículo 6, dice así, y al 7º día, el sacerdote la reconocerá de nuevo, otra vez, y si parece haberse oscurecido la llaga, y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará como era erupción, o sea, solamente era un absceso. Esa es la palabra erupción, es un absceso, y lavará sus vestidos y será ¿qué? Imagínense, ese israelita solamente tiene un absceso, una bolita, y está preocupado, y si será lepra. Dios es soberano, Dios tiene cuidado de ellos, ¿verdad? Pero Dios le está enseñando algo a él, es como nos enseña a nosotros también. A la primera de cambios que nosotros tenemos, ¿qué es lo primero que hacemos? Venimos a Cristo. Cuando estábamos en el mundo, ¿qué hacíamos? En la primera de cambios, ¿a dónde nos íbamos? A la cantina, con los amigos, a ahogar nuestras penas, ¿sí? Y no faltaba que te dijeran, no, me compadre, ahoga tus penas, porque las penas con chévere son buenas, ¿sí? Y uno, sí, cierto. Y toquen los mariachis y cierren las puertas, señores. Y empezábamos, ¿verdad? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que está pretendiendo Dios hacer con él? Que él tenga una esperanza, que venga y se humille delante de Dios. Vamos a ver el versículo siguiente, el versículo 7, por favor. 7 y 8, vamos a leerlo, por favor. Ahora, ¿qué pasa si hiciera? Ese nomás era una bolita, era un acceso, pero ¿qué pasa si hiciera? Pero si se extendiera la erupción en la piel después de que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. 8, y si reconociendo al sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. ¿Qué es? Y ahí es donde él va a decir, tengo lepra. Tengo lepra. No solamente es una mancha, realmente se ha hecho más profunda sobre la piel. Realmente mi cabello se volvió blanco. Entonces, mira que no tiene nada que ver con la lepra de hoy, con el contexto de hoy, ¿verdad? Esa es una lepra de la piel blanca. Vamos a ver, pues en la barba, en el pelo, en el cabello, pues en la ropa, en la casa. Pero ahorita vamos a ver, primero estamos entendiendo la lepra, ¿sí? Para ver después qué es lo que afectaba en la ropa, en las casas. Entonces, ¿qué es la lepra? Entonces, en este contexto, es un azote. Es un azote relacionado al pueblo de Israel de condenación de parte de Dios. Versículo 9. Vamos a leer 9, 10 y 11. ¿Sí? Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído ¿a dónde? Al sacerdote. Versículo 10 y 11. Y este lo mirará, y si apareciera tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, se cambia el color del pelo, se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo. Entonces ya tenemos algo de lo que leíamos hace un momento cuando Aarón le dijo a Moisés, le dijo, no sea que mi esposa se vuelva como aquellos nacidos del vientre, que su cuerpo ya está con ciertas discapacidades, ¿verdad? Ciertos faltantes de su cuerpo, o sea, como mutilado. Ahí tenemos otro criterio de la lepra. Pero esta lepra es crónica en la piel de su cuerpo. Y le declarará inmundo el sacerdote y no le encerrará. ¿Por qué? Porque es
inmundo. Entonces le dice, ¿sabes qué? A ti ya no te voy a aislar. Yo no tengo duda, no tengo por qué aislarte, pero sí te voy a declarar algo. Tú eres inmundo. ¿Eso quién lo hace? El sacerdote. Pero está decretado por Dios. Versículo 12 dice así: mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriera toda la piel del llagado, desde la cabeza de sus pies hasta donde pueda ver el sacerdote, 13, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiera cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca, y él es ¿qué? Limpio. Fíjense, quiero que veamos esto, porque aquí está todo ya lleno. Se le reconoce que está cubierto todo su cuerpo, se declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca, esto es importante, y él es limpio. Y fíjense en el siguiente versículo, ¿cómo dice el 14, por favor? Mas el día que apareciera él, la carne viva será inmundo. Caray, a ver, vamos a ver esto. O sea, todo está blanco y se ha declarado limpio. Pero si está a la mitad solamente como el otro, ¿se acuerdan que leíamos? ¿Cómo es declarado? Inmundo. Está todo blanco, es declarado limpio. Está a la mitad y está declarado como inmundo. ¿Por qué? ¿No debe ser al revés? Bueno, vamos a ver por qué. Porque este, que está a la mitad, le falta todavía ¿para qué? Para que se complete toda la lepra. Él es declarado inmundo. Pero el otro, que ya está todo blanco, sí, no sé si ustedes se han fijado que de repente se vuelve como cascarita, cuando de repente tenemos nosotros ahí, se pone cascarita. Bueno, es lo que está pasando con el que está todo blanco. Para ellos le ha salido todo el pecado hacia afuera. Se ha vuelto totalmente toda cáscara, toda su piel, y ahora se puede quitar eso, y ahora ya está todo así, y es declarado limpio. Es por eso. Pero el otro le falta para que llegue, por eso es declarado precisamente inmundo. Ahora, quiero que veamos esto. Esa persona que ha salido declarado al mundo, él no se debe de peinar, debe andar todo despeinado. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo mismo cuando Dios le dijo a Aarón cuando murieron sus hijos? No quiero que guardes luz, no te quites, que no te despeines. ¿Sí? O sea, tú tienes que portarte bien, tú tienes que estar normal haciendo los sacrificios, y que todo el pueblo de Israel vea que a pesar de tus hijos, lo que les pasó, lo que les hice yo, tú estás gozoso. Ya lo explicamos eso. En este caso, el que es inmundo no se debe de peinar, se debe de vestir en harapos, y 3, debe ir por la calle gritando: soy inmundo, soy inmundo, para que la gente no lo toque y se haga para un lado. ¿Sí? Pero esto es muy importante porque tenemos que ver nosotros, a la luz de la Escritura, cómo lo podemos relacionar con nuestro Señor. ¿Quién fue el que sanó a los leprosos? En una ocasión, ¿quién se acuerda? Jesús. Entonces, ahora Jesús es el sumo sacerdote. Él nos limpió, Él nos ha declarado limpios, Él nos ha declarado justos, y eso es lo que tenemos nosotros que ver y aplicar al día de hoy. ¿En cuál versículo nos quedamos? 13-14. ¿En cuál? Levítico 13-14. 14. Vamos a ver el 15, por favor. 15, 16 y 17. Vamos a verlo. ¿Lo tenemos ahí en la pantalla? Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmundo, la carne viva es lepra. O sea, porque se le puso blanca, otra vez significa que esa tarde o temprano tiene que volverse otra vez a ponerse toda blanca. Entonces, ya está ahí, entonces otra vez se va a volver a enfermar. O sea, va a haber podríamos decir, una reincidencia. Versículo 16: mas cuando la carne viva cambiare y se volviera blanca, entonces vendrá al sacerdote, el sacerdote la mirará. Si la llaga se hubiera vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será ¿qué? Será limpio. O sea, ellos están esperando que todos estén así limpios, o sea, que estén todos blancos, y los declaran limpios, porque ya les salió toda su maldad, ya les salió todo su pecado. O sea, era la interpretación y el criterio que ellos estaban teniendo, de acuerdo a lo que Dios le está diciendo a ellos. O sea, no es de Moisés, es Dios el que lo determina. Y eso es lo que tenemos nosotros que ir viendo a cada momento. Levítico 13, vamos a leer el 18 y 20. Y luego ver cómo lo aplicamos al día de hoy para poder nosotros, cómo entender esta regulación y estas leyes con Cristo. Vamos a ver el 18 y el 20.
18 al 20, lo tenemos ahí. Cuando en la piel de la carne hubiera divieso significa un absceso supurado, y se sanare, dice, en el lugar del divieso hubiera una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote, y el sacerdote mirará, y si pareciera estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiera vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra que se originó en el absceso. Y si el sacerdote la considerara y no apareciera en ella el pelo blanco, ni fuera más profunda que la piel sino oscura, entonces el sacerdote lo encerrará por 7 días. Otra vez, tiene duda, lo tiene que aislar. Y si se fuera extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del absceso, y el sacerdote lo declarará limpio. Muy bien. ¿Cómo todo esto está relacionado con Cristo? O sea, para nosotros como iglesia, ¿cómo podemos nosotros, sabiendo hoy que el que nos juzga ya no es, a ver, ¿quién tiene una manchita por allá? ¿Ven? Tráiganselo al pastor para que lo mire. No, enciérrenlo. No, ¿verdad? No es así. Ya no podemos relacionar una enfermedad con un castigo del Señor. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nos hacemos un juicio muy así a la ligera y podemos deducir. Está enfermo el hermano. No, pobrecito, de seguro algo hizo. No me dio otra vez pan y agua. Ahí está el azote. Sí, cuando desconocemos. Pero no lo podemos trasladar al día de hoy. Eso es para el pueblo de Israel. Pero vamos a ver esto. Mateo capítulo 18, Jesús lo aplica en esta manera. ¿Qué pasaba con esa persona que estaba declarado inmundo? Recordemos, por ejemplo, esto es importante. La mujer que daba luz era declarada inmunda. No es en sí, si Dios lo diseñó a la mujer para tener hijos, ¿por qué la declara inmunda? No, es porque le está dando un cuidado a la beba y al niño. Si no, Dios no es machista, porque así dicen de esos textos. No, Dios es machista porque la niña 80 días. No, quiere Dios que la mamá esté más con la niña. ¿Sí? Y la Biblia dice más adelante, amar a nuestras esposas como un vaso que... No dice frágil, dice más que frágil. Se fija cómo Dios le está dando desde el Levítico, le está dando a la mujer un peso que Dios le está dando a la mujer. Dios no es machista, sino le está dando un lugar desde niña. Fíjese, 80 días, no puede hacer nada la mujer, la mamá, no puede hacer nada. Y entre eso que no puede hacer nada es no puede ni hacer sacrificios ni holocausto. Cuando termine los 80 días, lo primero que va a hacer ella es darle gracias a Dios haciendo el holocausto. Dice, ¿cómo lo podemos aplicar también lo que estamos estudiando hoy? Porque ¿qué pasa con la persona que es declarada inmunda? No es en sí la persona, es por el acto que se está haciendo y que él necesita, número 1, tener esa esperanza, ponerse a cuentas con Dios, ¿sí? Y eso es lo que Dios está provocando en ellos. O sea, siempre la misericordia de Dios no es, no, pero ¿por qué Dios lo declara inmundo? ¿Se acuerda del horno cuando se metía un animal muerto ahí? ¿Qué quería hacer con el horno las vasijas? Se metió un perro muerto, un gato, ¿y qué hacían con las vasijas? Era una ley. Pero si la vasija es la que me regaló mi suegra, hombre, ¿cómo que la voy a quebrar? Me la regaló mi mamá, fue la herencia, quiebrala. Pero es que le voy a hacer un caldo, la puedo lavar, quiebrala. ¿Cómo la vas a lavar si no tienes? O sea, es lo que está haciendo Dios, lo está cuidando de que no se mueran ahí. ¿Qué pasa cuando caía un animal muerto en una cisterna y era la única agua que tenían? ¿Se la tomaban o se morían? ¿Ustedes se creen? Se la tomaban pero no se morían. ¿Por qué? Porque no había agua. Ese es un acto sobrenatural de Dios. Dijo una hermana, yo otra vez me tomé una coca y había un cucaracho y se murió. No, ni sabía que estaba el cucaracho, pero me iba. Un acto sobrenatural, ni se enfermó, ni me fui al baño rápido. Se fija como algo sobrenatural. A lo mejor era la única coca que había, no sé. Pero se fija el cuidado que Dios da a nosotros. Esos son actos sobrenaturales de Dios. Y Él es el mismo. Eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Te puede pasar a ti y a mí? ¿De cuánto Dios nos ha librado? Ni siquiera sabemos. ¿Por qué? Porque ese es el acto que Dios ha hecho.
¿Cuántas veces, no digo, hace poquito dijo el gobernador, no tomen agua de la llave porque tiene muchos microbios? ¿Cuántos tomaron agua de la llave y se enfermaron? Sí, usted tomó agua de la llave y se enfermó, oye, ¿no? Sí, ahí está. Usted no tomó esa agua, ¿no? Ahí andábamos, no, que deje purificar y que porque si nadie dijo que se va a... No, hombre, andábamos todos soleados, se abre la llave porque nos van a tomar agua. Dice, pues en el nombre del Señor, pues no, ni modo que aquí mando el ayudante o que estoy, ¿a dónde dale agua? Ni se enferma. Se fija, a veces ser muy escrupulosos, ¿verdad? Claro que hay que tener cuidado, pero eso es muy importante, que dependamos de Dios, ¿verdad? Y tener cuidado, sin llegar a la negligencia. Mateo 18, vamos a aplicar esto porque ese hombre inmundo estaba marginado, estaba fuera del contexto de la relación con Dios y era excluido de la sociedad, fuera del templo, no podía expiar su pecado, nada, no. O sea, en otras palabras, estaba incomunicado de parte de Dios. Y eso le pasó a un hombre que cometió una inmoralidad sexual en 2 Corintios. Este hombre se estaba metiendo con la madrastra y Pablo dice, al tal ténganlo excluido, al cual, o sea, entréguenlo a Satanás. Es un término hebreo que significa excluirlo, marginado totalmente. Es un pecado no confesado y es un pecado que tiene que ser precisamente tratado dentro de la iglesia. Muy bien, ¿quién lo juzga? Dios. Lo aplican los ancianos, pero Dios lo ha determinado, el Señor lo ha determinado. Y esto es muy importante, ¿sí? Entonces ese hombre ha hecho eso y el hombre, en su tristeza de haber sido excluido, él se arrepiente. Es lo mismo, ¿se fija? Ya no aplica para nosotros el Levítico, pero es el espíritu de la ley lo que nos sigue a nosotros. Que cuando nosotros venimos y confesamos nuestro pecado, Dios nos vuelve a perdonar. ¿Cuánto dicen? Esa es la palabra arrepentimiento, la palabra es metanoia, es un perdón continuo, es un arrepentimiento continuo, perdona el Señor, venimos delante de Él. Acordemos que hay un remanente en nosotros del pecado, que es nuestra carne, y eso ha sido dejado para que vengamos y nos humillemos delante de Dios. Imagínense, cuando Dios regeneró nuestra mente y venimos a Cristo, ya tenemos una manera de pensar diferente. Pero ¿por qué no regeneró nuestro cuerpo? Para ya no batallar, no, ya estuviéramos en el cielo. Pero hay un cuerpo, dice, ya lo digamos en la introducción, que todo lo que hagamos en este cuerpo seremos juzgados. Así que, pero no estamos solos, tenemos una mente regenerada y tenemos al Espíritu Santo. Sí se puede. Mateo 18, ¿qué hacemos? Miren lo que dice Mateo 18. En aquel tiempo, versículo 1, desde el 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, se va a llenar de lepra, ¿no, verdad? Si tu hermano pega contra ti, o sea, ha cometido un pecado, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyera a la iglesia, tenlo por qué? Por gentil y publicano. Es la misma esencia del Levítico, pero ahora tienes a una persona dentro de la iglesia que de un pecado no confesado, o sea, está precisamente pecando contra ti, y a veces se comete el error de decir, no, a ver si se da cuenta el pastor. No, tú puedes llegar a decirle, oye, pero ¿por qué me trataste así? ¿Por qué me ofendiste? ¿Sí? ¿Por qué murmuraste? Vengo a decirte esto, tú y yo solos. Si él se arrepiente, dice la palabra, ¿has ganado a quién? A tu hermano. Si no hace caso, agarras a tu hermano. Van los dos juntos. Si no hace caso, ahora sí, o sea, vas con los ancianos de la iglesia, pastores, van los pastores. Si no hace caso, ¿cómo lo van a tener a ese hermano? Como gentil y publicano. O sea, está excluido de una relación con Dios, de una comunión con Dios. Entonces, si esa persona acepta la disciplina, que es la exclusión, nadie le hablaba a esa persona, era lo que estaba pasando con el que cometió inmoralidad de ese pueblo, y él llegaba y nadie le hablaba, estaba excluido del pueblo, estaba ahí, pero lo tenían rezagado. ¿Qué pasó con esa persona? Provocó un arrepentimiento, su pecado. Vino y se humilló delante de Dios.
Y eso es lo que mismo que está diciendo el Señor, es muy importante eso. Entonces, cuando Él está actuando con Moisés y Aarón de decirles que los declare inmundo, es por el bien de ellos y por el bien de los demás. Porque eso va a producir arrepentimiento y en los demás los está cuidando también. De una manera que en el Nuevo Testamento es lo mismo. Dios dice, a ese tenganlo por gentil y publicano, está excluido, y si él es de Dios, él va a llorar amargamente, que fue lo que pasó con el de 2 Corintios, lloró amargamente, y Pablo dice ya, por favor, recíbanlo como hermano, que su tristeza no sea que vaya a morir, acéptenlo una vez más, o sea, en otras palabras, otra vez está limpio, entre comillas, se reintegra a la iglesia y sigue adelante. Se vio como estoy tratando de lo mismo. O sea, ya no existen esas leyes ahora y decir, ese hermano está enfermo y determinar que es porque cometió un pecado, estaría yo errando al blanco en cuestión de esa enseñanza. Entonces, hay enfermedades que sí, según Corintios, por el capítulo 11, en la cena del Señor, muchos estaban adelantando antes de tiempo y muchos caían en cama. O sea, es una enfermedad relacionada precisamente con la falta de honrar el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos se juntaban para hacer la cena del Señor y se embriagaban tanto, ¿sí? Y llevaban mucha comida, pero excluían a los que menos tenían. Y en ese momento el Pablo les dice que ustedes se juntan, pero para lo peor. Entonces todos ellos borrachos, ¿sí? Estaban haciendo y convirtiendo indignamente la cena del Señor. No ellos, acordémonos, no son las personas, es el acto. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez que el Señor declara inmundo a alguien, no es en sí la persona. Acordemos que fuimos creados conforme a la imagen de Él, sino es el acto. Es lo mismo en la cena del Señor, según Pablo. Si alguien estaba embriagado tomando la cena del Señor, estaba haciéndolo indignamente. Pero cuando todos los que estamos aquí, de hecho, tenemos que reconocer esto. Tenemos lepra. Y esto nos recuerda a Pedro cuando se hundió. ¿Por qué se hundió? Porque no se sentía digno. Cuando lo vio que era él, dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya. O sea, él está dudando de que es él. El Señor le dice, yo soy, ven. Cuando él va acercándose, él se va hundiendo y el Señor le dice, hombre de poca fe. No de fe, porque ¿quién camina sobre las aguas? Él tiene fe. Lo que el Señor está diciendo, hombre de poca fe, es hombre de poca confianza para que yo te acepte como mi hijo. O sea, no se siente digno. ¿Cómo gritaba el inmundo? Soy inmundo, soy leproso, soy inmundo. ¿Qué dijo Pedro? No soy digno. ¿Qué dijo el centurión cuando Jesús se iba a acercar a su casa? No soy digno de que entres a mi casa. ¿Por qué? Porque eso somos. Hemos sido limpiados, pero tenemos que vivir cada día. Estamos en una relación con el mundo, cada día. Te hacen enojar, esto, aquello, pleitos, esto, aquello, te enfermas, te enojas, te quejas. Señor, yo vengo delante de ti, perdóname. Y me humillo delante de ti. No soy digno. Entonces, esos que estaban enfermos, ellos nunca reconocían eso. Porque una persona se hace digno cuando reconoce que somos indignos. Eso es diferente. El Señor no puede decir, no, yo soy el más digno de todos. No, yo soy el peor de todos. Señor, ayúdame. Yo no puedo decir, ya Señor, ya me limpiaste con tu sangre. Ahora sí vivo la vida que yo quiero. No, Señor, ya me limpiaste con tu sangre. Hoy yo quiero buscarte y entregarte mi vida. Y aquí estoy para que me perdones. Gracias, Señor, porque a pesar de mi lepra, Señor, tú me has declarado justo. Tú me has declarado inocente. Romanos capítulo 8. Hasta ahí le dejamos. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, hoy oramos a ti, mi Dios, para poder entender cada día, Señor, nuestro pecado delante de ti, nuestra lepra.